¿cómo deberíamos celebrar nosotros nuestros 500 años? ¿Cómo te imaginas esa ciudad? O sea, nosotros necesitamos que la ciudad se vuelque toda a esos 500 años y tiene que ser ya. A mí me gustaría saber si desde el punto de vista de la información, hoy en día tú crees que hay apuestas que para la ciudad pueden ser ganadoras. Mi tema es la pobreza, ¿entiendes? Y el hambre sobre todo. Entonces, siempre estamos sobre eso. El tema de la pobreza y el hambre para mí es una obsesión. Bienvenidos a otra edición de Prende el Foco Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Nicolás Pareja Bermúdez, abogado, periodista, actualmente director del periódico El Universal, a quien le agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación, una gran oportunidad para hablar con los cartageneros, con los bolivarenses sobre el desarrollo de nuestra región. Nico, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días, Albi. Qué chévere estar aquí. Me parece fantástico este escenario, que es otra iniciativa más de la Fundación. Impresionante todo lo que ustedes hacen. Creo que la capacidad de presencia en la ciudad y en la región la admiro muchísimo. De verdad te agradecemos el que estés aquí con nosotros. La Fundación no es sino un articulador de muchos esfuerzos, así nos vemos, y el hecho de poder compartir estos espacios es una oportunidad para mostrarle a la gente que nos escucha, que nos ve, cuál es esa visión que tenemos compartida del futuro de nuestra región. Y esa visión en últimas es construida por sus líderes, por las personas que hoy en día pues ocupan cargos como el tuyo. Por eso tan importante y nos sentimos tan agradecidos de que estés aquí conversando con nosotros. Este espacio lo tenemos dividido en 3 grandes bloques. El primero le llamamos el pasado, el segundo el presente y el último el futuro, para darle un orden a la conversación. Y nos gusta arrancar conociendo a la persona. Entonces empecemos básicamente por saber quién es Nicolás Pareja Bermúdez, cuál es tu vinculación con Cartagena. Gracias, Alvin. Bueno, nací en Cartagena en el año 65. Antes de ayer cumplí 61 años. Así que estoy a un año de jubilarme. Soy papá de 2 hijas preciosas, una de 26 y otra de 22. María Patricia es mi mujer. Nos casamos hace 27 o 28 años. En el año 97 nos casamos, cuando yo estaba haciendo campaña al consejo. Así que fue un poco difícil ser futuro marido y ex soltero en medio de una campaña política. No sé cómo pude combinar esas cosas. Eso me hizo llegar 1 hora tarde al matrimonio. En la iglesia, por supuesto, el cura no me quería casar. Así que casi me salvo de eso. Óyeme, de verdad que como lo relatas parece una historia que pudiera ser similar a la de muchas personas, pero yo creo que Nicolás es una persona muy especial para esta ciudad. Has logrado en últimas desempeñarte en el sector público, en el sector privado desde tu oficina, y la prensa, que en últimas cumple una labor diferente. No sé si la podamos llamar del tercer sector, pero sin duda alguna hace parte de esa gestión de la información. Y quisiera todavía no entrar a hablar del Universal, sino un poco de efectivamente tu paso por ese sector público que tuviste cuando fuiste concejal de nuestra ciudad. Sí. Me recuerdo que el maestro Héctor Hernández, mi maestro, me pidió que lo acompañara como abogado en algunos casos. Y yo le hacía informe, le hacía escrito. Me dijo, tú sirves para escribir, me decía. Entonces me dijo, tienes que escribir. Escribí en Universal. En esa época él estaba no sé si de asesor solamente. Me dijo, tienes que escribir para Universal. Y yo tenía 22 años tal vez, o 23 años. Y entonces comencé a escribir y no he parado. Duré muchos años escribiendo la columna, y en el año 92 me llamaron para ser subdirector del periódico, para que apoyara al entonces director, el doctor Gonzalo Zúñiga. Entonces estuve ahí 3 años en Universal hasta el año 95, que me llamó el doctor Paniza Ricardo para que lo acompañara en la alcaldía. Había sido un alcalde elegido por votación popular contra la clase política. Entonces varios jóvenes cartageneros
como lo llamó el difunto Remiro Bermúdez, una partida de imberbes, sin experiencia alguna en el sector público. Nos fuimos a acompañar a Paliza, fue una verdadera ¿A locura. quiénes recuerdas en ese grupo? Imagínate tú, María Claudia Gedeón, Quique Rumié, Clímaco Silva, eran muchos, María Pía Mogollón. Bueno, en esa experiencia conocí a Rafael Vergara, mi gran amigo, que por muchos años trabajamos mucho por la ciudad. Mucha gente importante hoy en día que se destaca en tantas cosas en el sector público, en el sector privado de la ciudad. Mucha gente importante viene de esa promoción. Hicimos como una especie como de maestría en Derecho Público. Para mí fue muy importante. Y ahí estuve 2 años y medio, entre el año 95 y el 97. En 97 que te conté que me casé y que hice mi campaña política al Consejo. Yo no pensaba seguir en la política. Me di cuenta que no era que me gustara mucho. Pero recuerdo que Napoleón Franco, el dueño de la empresa encuestadora famosa, Napoleón Franco, de una encuestadora nacional, me dijo que si alguna vez yo podía ser elegido popularmente era en ese momento, porque me conocían en la ciudad y iba a hacer una campaña muy económica, y así fue. Me eligieron concejal en el año 97, en el año 98 ejercí el cargo, y en el año 99 me nombraron presidente del consejo. Yo creo que tenía tal vez 32 años o 33 en ese momento. Y en el año 2000 renuncié. No me gustó la política, me pareció que no era el ambiente para mí. Y desde entonces me dediqué a mi oficina privada, pero siempre vinculado a la ciudad. En cuanta institución sin ánimo de lucro, como miembro de junta directiva o como asesor, encontré la forma de seguir trabajando por Cartagena, incluso a través de las columnas de opinión. Y esa vinculación con la ciudad tan fuerte, que ha sido como una constante en mi vida, como el signo de mi vida ha sido trabajar por la ciudad desde donde estuviera. Y en el año 2019, el director de Universal, Pedro Bollón, que había durado 18 años allí, tenía que renunciar. Y entonces me dieron que yo lo reemplazara un tiempo. No me imaginé que iba a durar tanto tiempo. Me imaginaba que iba a durar como un año, como mucho. Pero las cosas ocurren como tienen que ocurrir. Ahí tengo ya 6 años. Desde el año 2019 me tocó la pandemia y todas esas cosas. Y bueno, he encontrado una manera de seguir trabajando por Cartagena a través de periódicos. Me parece que has relatado como una historia que yo creo que todavía se queda corta, porque Nicolás ha estado presente en muchos espacios de ciudad. Eres un miembro activo de muchísimas juntas directivas, en donde yo sé que estás muy activo todavía fuera de tu ejercicio profesional y del Universal. Algunas de ellas que quisieras rescatar o mencionar. Sí, bueno, sí, como siempre quise estar en todo, nunca aprendí a decir que no. Tengo un problema gravísimo que no sé decir no, entonces siempre digo sí, sí, sí a todo. Entonces, pues un momento en que tuve, no sé, entre 20 y 25 juntas directivas a las que asistía, siempre encontraba la manera de hacerlo, además de profesor universitario. Pero con la llegada Universal, que demanda mucho tiempo, y mi oficina, me tocó renunciar a varias de esas juntas. En varias de ellas me reemplazó mi mujer. Entonces, he seguido vinculado a muchas juntas de ciudad. Por ejemplo, el Concurso Nacional de Belleza, en donde soy el suplente de Raimundo Angulo. Hay que más vinculación con la ciudad que el concurso, que siempre está haciendo cosas por Cartagena. Y hay juntas en las que, incluso privadas, en sociedades, en las que soy miembro, pero no voy a menos que esté ocurriendo algo malo. O sea, si voy a una junta es porque está pasando algo malo, si no, ¿para qué voy a ir? Creo que esa ha sido como la tónica en la que me he mantenido, ¿no? Tratar de ir a la junta. Bueno, y además que asesoro varias entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Como sobre todo los gremios. Asesoro a muchos gremios y he estado en varias juntas de gremios, por ejemplo, la ANDI. Ahí pues me sirve muchísimo estar en esas juntas porque me nutro de temas que son difíciles para mí, los temas económicos, que me cuestan tanto trabajo. Los editoriales de economía son los que más trabajo me cuentan en el periódico y son los que menos ayuda recibo. Entonces me toca profundizar mucho ahí y estar en las juntas de los gremios o acompañando a los gremios como abogado, como asesor, resulta muy importante.
Yo te iba a preguntar, me voy a devolver un poquito porque para mucha gente el paso por lo público, existen aquellas que tienen la visión de que es un servicio social obligatorio, lo ven como algo que le presté a la ciudad. Hay otras personas que quizás lo ven como una mala decisión el haberse metido en lo público. Y hay otro grupo que sí efectivamente tiene el ejercicio como su quehacer. ¿Tú en cuál de esas categorías te ubicas? No, yo creo que uno tiene que servir. Uno tiene que servir. Y me sorprende tanto la gente que no lo hace. O sea, lo respeto. Respeto mucho a la gente que decide que su vida es levantarse en la mañana, saludar a la familia, ir al trabajo y volver a su casa. Y me parece que eso es la mayoría de la gente. No sé, yo no hubiese podido vivir, me hubiese asfixiado si me hubiese... Es que no me imagino un segundo de mi vida viviendo así. O sea, uno tiene que estar metido en la ciudad y en el país. Uno tiene que estarse jugando el tintero, ¿entiendes? Y no sé, me parece que una vida sin servir no tiene sentido. Y para servir. Entonces, tú tienes que servir como persona para que puedas servir, si no eres un estorbo en donde vayas. Entonces tienes primero que analizarte y ver en qué tú sirves o para qué sirves tú. Y después de eso salir a servir. No pienso que mi existencia pueda ser, ahora que te dije que me iba a jubilar a los 62 años, el 4 de marzo del año entrante, pues yo no me imagino en mi casa encerrado. Tengo amigos que me dicen, ya yo no quiero saber más nada de trabajar. Yo no me imagino en mi casa encerrado. O sea, yo sé que me asfixiaría. Yo tengo que seguir en la calle. O sea, no veo una manera de vivir la vida distinta, por ejemplo, a como murió Juan Pablo II. Hasta el último aliento en la lucha, en la brega. Yo me imagino que si Dios me permite eso, así terminaré. Y estamos seguros que después del 4 de marzo vas a estar en la calle haciendo muchas cosas, Nico, porque realmente no te imaginamos en tu casa guardado. Vamos a pasar a la siguiente fase esta de la conversación y empezar a adentrarnos en el Universal. Creo que es un medio muy importante para la ciudad. Empecemos simplemente por conocer un poquito de su historia. ¿Por qué no nos comparten la historia del Universal? Nació en 1948, es decir, pocas semanas antes del Bogotazo. Poco tiempo antes, porque el 9 de abril fue el Bogotazo. Y entonces semanas antes nació en Cartagena el Universal. Así que le tocó arrancar con una carga política berraquísima. Entonces el periódico desde entonces ha estado muy vinculado no solamente a lo que ocurre a nivel local, sino a nivel nacional. Por eso tratamos de honrar que nuestras páginas, tanto las virtuales como la versión impresa, tengan un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional, no solamente en lo local. Y como es universal, también una visión internacional y cómo lo internacional afecta a lo local. Entonces desechamos noticias internacionales que no tienen interés o que no afectarían al país o a Cartagena, y nos concentramos en eso, en lo que rodea a Cartagena, ¿no? O nacional o internacional. Y fíjate qué interesante, ese mismo año llegó al Universal Gabriel García Márquez. Llegó huyéndole precisamente a lo que estaba ocurriendo en Bogotá, que era una cosa tremenda. Un hombre como ese, un literato, pues quería como más tranquilidad y llegó acá a Cartagena a buscar suerte. Y se encontró con el maestro Zavala, que era el editor, el jefe de redacción del periódico, un hombre del renacentista, ¿no? Un intelectual muy tímido ahí en su pequeño escritorio, pero tenía el mundo en la cabeza y la historia y la filosofía. Y García Márquez se encuentra con este hombre que se da cuenta quién es García Márquez y lo pone a trabajar. Así que García Márquez arrancó su faceta de periodista y escritor público en el Universal, cosa que es un gran orgullo de nosotros, ese mismo año. Así que ese año fue poderoso para que el periódico marcara un hito pues que hemos tratado de respetar. Sin duda el periódico hace parte de los cartageneros, ¿no? Todos hemos crecido y probablemente todavía vemos al Universal como parte de esa historia de la ciudad. Pero también es cierto que las nuevas tecnologías han llegado a permear la forma en cómo la gente consume información, e igualmente el periódico no es ajeno a eso, tiene unos canales diversificados de información.
Aunque estábamos hablando de la historia, me gustaría saltar a el hoy, entendiendo un poco cómo se ve el Universal dentro de los retos tecnológicos que hoy en día tenemos. Es un tema importante. Para nosotros, pues, la adaptación, pues, yo cuando llegué al periódico en el año 2019 ya había encontrado que habían hecho esa adaptación. Lo que faltaba, a mi modo de ver en ese momento, era que se unieran los departamentos. Es decir, que todo el departamento de informática, todo lo que tiene que ver con redes, se uniera con el impreso. Entonces, hacer esa convergencia me correspondió no a mí como líder de esa convergencia, ¿no? Que fue un liderazgo desde la gerencia, sino afortunadamente estuve allí para ayudar a que esa convergencia se diera, porque no tiene ningún sentido en separarlas. Hoy en día el Universal ve todos esas formas, esos mecanismos, esos medios y esos modos de comunicación, los ve como una sola familia. Entonces tenemos a los periodistas web haciendo a veces impresos y viceversa, ¿no? Y a los que hacen podcasts o los que hacen, por ejemplo, transmisiones a través de TikTok o de Instagram, Facebook, todas esas formas de comunicación, pues también están metidos eventualmente en lo que puede pasar en un impreso. Entonces, esa convergencia ha sido muy importante para irse adaptando. Pero quiero decirte que ha sido muy difícil. A mí me duele muchísimo lo que está pasando con los jóvenes, en el sentido de que la carga que tienen me parece que es superior a la nuestra. Yo recuerdo que en mi época de juventud y más o menos también de madurez, cuando comencé a explorar el mercado, uno podía ver incluso que las empresas hacían proyecciones a 10 años. Y era fácil encontrar planes a 10 años. Hoy en día no. Hoy en día estos muchachos llegan a la dirección, a la reunión que hacemos los lunes, y llegan con un plan que me parece que puede durar un año. Y de pronto en la siguiente reunión está explotando y todo va súper bien y va creciendo la audiencia, etcétera. Y de pronto a las 3 semanas ya no funciona. Hay que volver a cambiar todo. Entonces, la rapidez con la que se está moviendo la tecnología, el mundo en general, difícilmente uno puede estar montado en la cresta de la ola siempre. Es impresionante cómo tienes unos bajones y cómo tienes que encontrar la forma de volverte a poner otra vez en la cresta de la ola. Me parece que ese reto es agotador y lo sufro mucho, no tanto yo, que soy un viejo ya, sino viendo a los pelados lo que les toca hacer para poder mantenerse en la competitividad. ¿Entiendes? Es muy difícil hoy en día con la tecnología en la rapidez que avanza. Y ahora con la inteligencia artificial ni se diga, porque es un gran complemento para tu trabajo. Se convierte en un asistente. La persona que no cuente con inteligencia artificial, debo decirlo con toda claridad, está frita. ¿Entiendes? Hay que contar con eso como un asistente. Pero a su vez, la inteligencia artificial hace, por ejemplo, que la prensa tenga un reto mayor, porque ya no es como antes que tú te metías, por ejemplo, en Google a buscar y te demorabas un rato buscando, ¿no? Información, tal, ibas bajando y encontrabas lo que más te convenía y extraías de qué era una investigación de 1 hora. Por ejemplo, yo antes para hacer un editorial me demoraba 1 o 2 horas bajando simplemente la información. Ahora me meto a Google, pregunto un tema, necesito saber qué está pasando hoy en Irán, por ejemplo, con Estados Unidos, etcétera, y el techo del mundo, todas esas cosas que están pasando hoy. Y entonces resulta que ya no tengo que estar buscando todas esas páginas, las veo, sino que la inteligencia artificial me trae ese resumen. Entonces, claro, mucha gente está haciendo eso. ¿Y qué se está perdiendo? Pues que mucha gente no llega a las páginas de tantos medios de comunicación que están haciendo un trabajo con periodistas profesionales, análisis, etcétera, sino que la IA te hace un resumen de todo lo que esa gente está haciendo. Y eso me parece que es un reto muy complicado. Voy a referirme a varios temas de los que has mencionado. El primero, quiero decirte que este resumen que hicimos para esta entrevista, efectivamente fue la inteligencia artificial la que nos los ayudó a preparar, porque claramente Nicolás Pareja Bermúdez es una persona que hace parte del sistema de información de nuestra ciudad y todas las fuentes confluyen a podernos ayudar a conocerte mejor, a pesar de que lo hacemos, sabemos de ti, pero cuando lo queremos aterrizar, por supuesto la inteligencia es un instrumento para eso que no podemos desconocer. Eso tiene mucho que ver con lo tecnológico. Ahora quiero volver a eso porque sin duda creo yo que es el
parte del futuro de las cosas que como ciudad tenemos que poderlas abordar ya de manera integral, ya no desde un sector, sino como ciudad, cómo podemos hacer para integrarnos al tema tecnológico de una mejor manera. Me iba a devolver al tema, a la otra parte de la ecuación, que es la parte del, de- llamémoslo así, de la parte intelectual que hay detrás del Universal. Y históricamente los periódicos casi que hasta en su cabezote anunciaban con los colores su forma de pensar, ¿no? Algunos cabezotes eran rojos, otros cabezotes eran verdes, otros cabezotes eran azules, y cada uno con eso ya daba un mensaje. Hoy pudiera decirse que el Universal tiene una posición política respecto a su forma de pensar. Bien, bueno, yo soy liberal. Nací en un hogar de un padre liberal y en eso me formé. Y siempre he tenido una mente liberal. Y en el periódico, pues hay personas que son conservadoras. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que más hay en el periódico? Yo digo que hay gente de izquierda. La juventud. El periódico está lleno entonces, hay una combinación de visiones. Pero yo no creo en las ideologías. No creo, no creo. Fui profesor de historia de las ideas políticas y de filosofía del derecho. Entonces, algo sé de ese tema. Y mi conclusión con la edad, no con el conocimiento, con la edad, es que hay maneras de ser. Hay gente que es de una manera, ¿entiendes? Entonces tú te encuentras con gente en el estrato 6 que tienen todo y van a votar por Iván Cepeda. Y te encuentras con gente que tienen muy poco, económicamente hablando, y van a votar por De la Priella. ¿Entiendes? Entonces, tú encuentras en todos los estratos y en todos los niveles gente con distintas maneras de pensar, de sentir. Yo pienso que el tema político es una forma de ser. Tú eres así y votas por eso, pase lo que pase. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que el periódico no puede ser un estanque donde solamente se nutra de una sola manera de ver las cosas. Entonces, en mi modo de ver mi dirección como director de periódico, es que tengo que estar por encima de eso. O sea, el tema es Cartagena, el tema es Bolívar, el tema es Colombia. ¿Qué hay que decir o qué hay que hacer para que eso sea lo que prime? Es mi labor allí, ¿entiendes? Y lo hago con un respeto enorme por lo que piensan los demás. Y por eso en la redacción tenemos periodistas de todas las tendientes políticas, pero más que todo, por lo que yo veo, por lo que yo siento, son de izquierda, ¿entiendes? Sin embargo, a mí hay gente que me dice, es que tu periódico sí es de derecha. Y ¿cómo así que sí es de derecha? Si es que ahí no es la ideología, no es la ideología que prima en el periódico, primero que todo, pero tampoco es lo que queremos. Queremos que todo el mundo se vea reflejado en nuestras páginas. Y me sorprende, por ejemplo, que en esta campaña política, por ejemplo, algunas personas de la izquierda no se han acercado al periódico. ¿Y por qué? ¿Por qué no? O sea, y en este gobierno hubo ministerios que nunca se interesaron por llamar periódicos, pero hubo ministerios y departamentos administrativos que todo el tiempo nos mandan noticias y todas se las publicamos, no detenemos ninguna, porque para nosotros lo importante es la información, que la gente le llegue la información que sea veraz, que sea objetiva, que sea sincera, que sea oportuna. Y eso es lo que queremos mostrar. Yo creo que ese es mi papel muy fundamental ahí en el periódico. Quiero conectar esa diversidad a la cual te refieres, igualmente como las oportunidades que seguramente de esa diversidad surgen para la ciudad y para nuestra región. Y voy a entrar en otro campo que es pensar un poquito en cómo nosotros ya dentro de la ciudad tenemos que encontrar esos consensos que nos unen y nos ayudan o nos pueden ayudar a que Cartagena realmente esté a la vanguardia del desarrollo como lo queremos todos los cartageneros que en ella habitamos. A mí me gustaría saber si desde el punto de vista de la información, hoy en día tú crees que hay apuestas que para la ciudad pueden ser ganadoras en el sentido más amplio de la palabra. Pudiéramos hablar de ejemplos concretos. ¿Tienes alguna visión sobre eso? Sí, yo creo que en mi caso personal, desde la dirección del periódico, mi tema, y eso lo saben allá los muchachos que trabajan conmigo, los periodistas, la gente de prensa, todos allá saben que mi tema es la pobreza.
¿entiendes? Y el hambre sobre todo. Entonces, siempre estamos sobre eso. El tema de la pobreza y el hambre para mí es una obsesión. O sea, a veces me pasaba, ya no tanto, porque como estoy trabajando por eso, pero cuando no estaba trabajando por eso, a veces me levantaba en la noche como diciendo, carajo, yo comí sabroso hoy, estoy durmiendo en una cama súper cómoda y yo sé, porque fui político, la cantidad de gente que está pasándolo mal. Entonces es como un sentimiento de culpabilidad raro. Y dije, si tengo la oportunidad de trabajar por esto, entonces en el periódico le hemos dado mucho énfasis. Hermano, ganamos premio de periodismo por eso. Eh, Pensar en la pobreza, pensar en los pobres. Creo que esa es la clave del arranque de mi día. Otros temas son también de cultura ciudadana, temas de cultura ciudadana, el ruido, el sucio, la gente que bota basura. Es impresionante cómo no hemos podido lograr que la gente no bote la basura y todo comienza por ahí. O sea, cuando tú vas a los países desarrollados y algún libro, no sé, si un libro, una revista hace 20 años, me leí un análisis que hizo un agente viajero. Decía, yo sé si estoy en un país desarrollado o no por dónde está el tinaco de la basura. Si el tinaco de la basura está limpio, es un país súper desarrollado. Y a medida que alrededor del tinaco de la basura hay sucio, va llegando uno a la escala de la pobreza. Los países subdesarrollados son los que tienen el tinaco de la basura y a su alrededor está la basura. Y Cartagena tiene ese problema. En Cartagena ves tu barrio donde está el tinaco vacío, o perdón, el tinaco limpio alrededor, lleno de basura adentro, pero tienes barrios donde está la basura alrededor del tinaco, si es que hay tinaco. Entonces, no es posible que una ciudad pase al siglo XXI y al siglo XXII si todos los tinacos no están limpios. Entonces creo que hasta por esa cosa tan simple de no botar la basura o tener sitio donde botarla y que todo el mundo lo haga, que parece algo tan elemental, ahí comienza el problema. Nosotros estamos trabajando en la fundación en una nueva forma de abordar nuestra intervención a partir de las oportunidades que el entorno mismo nos ofrece, ¿no? Y creemos firmemente en que en el caso de la costa Caribe colombiana hay unos grandes motores que realmente pueden ayudar a que todos estos retos, como tú mencionas, cada uno de ellos igualmente significativo y de nuestra preocupación, puedan ser superados, y son apoyar, por supuesto, la economía como motor jalonador del desarrollo social de la ciudad. Y ahí hemos encontrado en el turismo una gran palanca que puede apoyar todo eso. Y el segundo, muy importante, las industrias culturales y creativas. Creemos que en nuestra región puede haber un gran esfuerzo porque esos dos elementos realmente se vuelvan centrales en nuestro desarrollo. No quiere decir que vayamos a descuidar los otros, sino que como fundación creemos que en estos dos hay grandes oportunidades por su capacidad precisamente de ser motores económicos, pero simultáneamente sociales. En el turismo tiene una gran cantidad de manos de obra asociada al sector formal e informalmente, y eso nos da como inmediatamente una señal de que pues ahí hay oportunidades. Al haber formalidad e informalidad al mismo tiempo, pues tenemos que ver qué hacemos en ese caso con el sector turístico. Y el segundo, el tema de las industrias culturales y creativas, porque casi que en Cartagena levanta uno una piedra y abajo encuentra un artista. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se pueda poner en valor? ¿Cómo hacemos para que eso sea una oportunidad de desarrollo? Ahí me parece que tú mencionabas los retos, ¿no? La pobreza y la falta de cultura ciudadana. Yo te menciono las oportunidades. Yo creo que el Universal puede ser realmente un gran apalancador. También el Universal, a través de sus mensajes, de seguir reiterándole a la ciudad dónde están las oportunidades para ver si todos nos alineamos con agendas comunes. De acuerdo. Y fíjate tú, y más, tú no solamente me has acompañado tú, sino que la Fundación nos ha apoyado en foros y eventos donde hablamos de la economía de la ciudad. Cómo hacer para que el sector turístico se dispare más, pero sobre todo para que no haya tanta informalidad.
porque gracias a Dios tenemos este potencial turístico que ya no es un potencial, sino que lo vemos, se llenó la ciudad está llena. Antes teníamos temporadas. ¿Y cómo hacemos para que cada vez esa participación de la gente que vive el turismo sea a través del turismo formal? Porque hay una tendencia a favorecer el turismo informal. De hecho, por ejemplo, tú ves que las medidas restrictivas y las medidas de control van dirigidas contra los, sobre todo contra los que hacen el turismo formal. Y hay como un desmadre por el turismo informal, una permisividad que no le sienta bien a nadie. El mar, por ejemplo. En el mar, tú ves un domingo que las autoridades le toman las medidas de control a las lanchas que están autorizadas. Pero el 30 o 40% de demás lanchas que no están autorizadas y que son informales, nadie les pide papeles. Es una manera como decir, bueno, a los informales tratémoslos con más benignidad. Sí, hay que tratarlos con más benignidad, pero enseñándolos a que se formalicen o al menos a que respeten las normas. Entonces, si no hay forma de formalizar a los informales, por lo menos sí exigirles que respeten las normas. Entonces, se puede ser informal respetando las normas, porque es una manera de provocar que crezca el turismo bajo unos parámetros mínimos. Hay una realidad, y es que cada uno tiene una vocación. Cada uno de nosotros nació con una vocación para hacer algo. Y la felicidad real es cuando tú logras desarrollar tu vocación. Pero hay una cantidad de gente que ante la crisis y la necesidad de ingresos se mete en el turismo sin tener vocación de servicio. Y son personas que son agresivas, que no tienen idea de cómo tratar, porque no tienen vocación de servicio, pero eso es lo que les toca. Entonces, estamos permitiendo que en el sector turístico, en el turismo informal, haya personas que no tienen vocación de servicio. Entonces, yo creo que una de las cosas que tendríamos que hacer es ayudarles a las personas que están en la informalidad a que descubran si esa es su vocación. Y si no ayudarlos, entonces a que hagan a lo que vinieron a hacer al mundo. ¿Entiendes? Y a los que trabajen en el sector informal, enseñarlos a hacer los mejores posibles para que haya una calidad mejor en el servicio de turismo. Creo que esa es una labor que tendríamos que hacer. Mira que compartimos 100% esa visión y de hecho hace ya casi 3 años arrancamos con una escuela de formación en hotelería y turismo, esto de cara a preparar a la gente para el turismo de alto nivel, pensando un poco en la apertura del Four Seasons, que veíamos ahí una oportunidad. Sin embargo, esto no es una escuela que esté orientada para eso, sino a identificar todas las oportunidades que hay en el sector, porque como bien lo decías tú, Cartagena dejó de ser una ciudad de temporadas y pasó a tener turismo todo el año, porque aquí hay turismo histórico de sol y playa, cultural, de turismo religioso, cada uno de ellos en diferentes épocas de eventos, y ahí yo creo que hay una gran oportunidad y hay que también aprovecharla, porque eso que estamos haciendo nos ha mostrado que hay deficiencias de formación. Hoy en día hay algunos programas en la ciudad, pero aquí no hay maestrías, no hay especializaciones, no hay doctorado en turismo. Y uno pensaría que una ciudad que hoy en día tiene en su motor económico como muy importante uno de los mayores empleadores al turismo, pero sin duda alguna uno de los sectores que va a ser el futuro de la ciudad, el turismo, debe estar a la par de esa demanda, y ahí yo creo que podemos pensar también en otra oportunidad de unir esfuerzos para que la ciudad mejore sus niveles de formación desde lo básico, como tú bien lo decías, para que la gente en su vocación, en su día a día, tenga pues las competencias, las habilidades necesarias mínimas para la atención, pero también pensando en que el turismo sea lo suficientemente sofisticado para poder aprovecharlo al máximo como ciudad. Claro, y me encanta saber que estás haciendo esa labor, que la fundación está crea esa escuela. Lo había leído en nuestras páginas, las cosas que lograron en Getsemaní, por ejemplo. Cómo lograron identificar personas que tienen un liderazgo hermoso en Getsemaní y que la gente no lo conocía. Y ustedes lo dieron a conocer. Me encantó eso. Y pienso que
otra de las maneras de ayudarlos también a ellos es a que entiendan al turista. Por ejemplo, muchos turistas que nos visitan en su cultura tienen un espacio donde no permiten que se acerquen a ellos, un espacio donde ellos se sienten incómodos, y tenemos prestatarios de servicios turísticos informales que no saben eso. Entonces se acercan a esos turistas con cariño, ellos piensan que es con cariño, y resulta que estos turistas se sienten agredidos. Y uno lo ve en las reseñas que dejan en los hoteles. Se sintieron agredidos por ejemplo, bailarines en el centro, que son curiosos, que son alegres, que manejan muy bien el conocimiento de lo que hacen, pero no saben eso de los turistas. Entonces, este tipo de escuelas, este tipo de iniciativas podrían también enseñarnos a nuestros prestatarios de servicios turísticos cómo son los turistas que nos visitan, cómo es su cultura, para que sepamos hasta dónde llegamos con ellos. De acuerdo. Fíjate que nosotros hemos venido también buscando la manera de generar unos espacios que le llamamos nosotros de articulación institucional. La fundación, dentro de su rol, cree muchísimo en el poder de las alianzas, y para poder hacer las cosas que hoy en día hacemos, no lo hacemos solos, todo lo hacemos de la mano de diferentes aliados, y en ese sentido estamos entendiendo que en el turismo hoy en día tenemos diferentes organizaciones que trabajan por él, ¿no? Empezando por la recién creada Secretaría de Turismo del distrito, que es muy importante para trabajar todos los temas de promoción, pero también tenemos Cotelco, Azotelca, la Corporación de Turismo, tenemos al CICAP, tenemos a ProColombia, Investing Cartagena. El otro día hicimos el inventario y eran 8 organizaciones que están trabajando cada una, y creo que hay una oportunidad de ver cómo esas 8 organizaciones que hoy en día están pueden de verdad encontrar todos estos temas que son realmente retos, pero que también hay muchas oportunidades asociadas al destino, a la ciudad, a lo que tan bonito tenemos a nuestro alrededor, pueden servir de base para de verdad tener ya no un turismo pues bueno como el que tenemos hoy en día, sino un turismo que sea de clase mundial y que sea motor del desarrollo. Es que creo que lo importante es entender que cuando uno mira a Cartagena en el contexto mundial, en términos de número de turistas al año, todavía no es significativa. Hay muchísimos destinos a nivel mundial que nos superan, y eso es una muestra clara de que tenemos muchas oportunidades. Eso no es una razón para hablar mal del destino. Por el contrario, lo que queremos es decir que efectivamente sentimos que aquí hay tantas cosas buenas que suceden y que están sucediendo y que están hoy en día siendo acompañadas ya no solamente de esfuerzos privados, sino de esfuerzos públicos, porque creemos que esa apuesta grande en infraestructura que también está haciéndose desde el nuevo aeropuerto cuando venga ya en unos próximos años, desde la infraestructura pública como el Gran Malecón del Mar y todas sus atracciones, desde cada uno de estos espacios nuevos que hay públicos alrededor de Chambacú. Yo creo que hay una gran oportunidad de poderse capitalizar. Y los más importantes en términos de potencial para mí, las islas, ¿no? Esta es una ciudad llena de oportunidades todavía por explotar en Tierra Bomba y en la isla de Barú. Y ahí creo que podemos pensar también en otro gran frente que puede permitirnos ayudarnos a desarrollar ¿A mejor. dónde me dejas la posibilidad que tenemos de crear los canales navegables? Venecia se queda chiquita. O sea, tenemos una impresionante capacidad de comunicar a la ciudad por el agua. Es un proyecto aplazadísimo. 80 años aplazando el proyecto este de canales y lagos. Yo creo que ahí la falta de voluntad política, hay un despertar en esa voluntad, pero necesitamos que se profundice y que se mantenga en el tiempo. Tuve la oportunidad de escuchar al alcalde hace muy poco, en donde ya anunció que íbamos a tener una ruta de Transcaribe marítima y que iba a recorrer desde Pasacaballos, pasando por Mercado de Basurto, el centro, Manga, incluido la isla de Tierra Bomba, ya un circuito. Pero también hablaba el alcalde de unas embarcaciones ya más pequeñas por el Caño Juan que permitieran esa navegación hacia la Ciénaga de la Virgen, que es otro cuerpo de agua, ese sí, totalmente olvidado en cuanto a las oportunidades que hay alrededor de él, pero que ya se empiezan a ver, ¿no? Si uno mira
la orilla norte de la Ciénaga de la Virgen, pues empiezan a haber una cantidad de oportunidades de desarrollo alrededor de ella que yo creo que pueden permear e igualmente beneficiar a la orilla sur, a toda esa orilla que hoy en día demarca la vía perimetral y que necesitamos que de alguna forma continúe para conectar con lo que va a ser la marginal de la Ciénaga de la Virgen y tener ese circuito completo alrededor de la Ciénaga. Creo que eso va a traer, o sin duda alguna, va a ser como la punta de lanza para el desarrollo de todo ese sector. Qué ciudad la que tenemos, impresionante. Nico, nos toca ir cerrando un poco nuestros bloques y quisiéramos entrar ya hablando un poco del futuro, ¿no? Hemos hablado mucho del presente, pero también dentro de tus muchas actividades no lo hemos mencionado. Si estoy equivocado, me corrige, estás vinculado con la Academia de Historia. Bueno, los ayudo muchísimo. Tratamos de que estén presentes me inscribí ya, me siguieron como aspirante a ser miembro de número, pero pasa que tengo que entregar el trabajo. Entonces el trabajo estoy redactándolo, o sea, me estoy un poco quedado en redactarlo. Pero sabemos de tu interés y de tu inclinación Claro. por esos temas y lo conectamos con una pregunta que estamos queriendo nosotros empezar a poner aquí sobre la mesa y lo hacemos con todos los invitados buscando que esto realmente sea un motor más que nada. Y es que estamos próximos a cumplir 500 años. El 2033, que está aquí a la vuelta, vamos a celebrar 500 años de Y estamos fundada. quedados. ¿Cómo deberíamos celebrar nosotros nuestros 500 años? ¿Cómo te imaginas esa ciudad? Nosotros hicimos un foro en el periódico que en la Fundación Santo Domingo fue clave en ese foro. Hace 3 años o 4, en la administración del alcalde Dau, para que la ciudad toda se pusiera en modo 500 años. Y realmente no logramos nada. O sea, mínimo. Y esperamos que en esta administración se logre avanzar. Esos 500 años no nos pueden coger como si nos pasaran por encima. O sea, nosotros necesitamos que la ciudad se vuelque toda a esos 500 años y tiene que ser ya. Y eso no lo podemos hacer desde una oficina pública. O sea, el alcalde tiene que liderar ese proceso, lo tiene que hacer con la ciudad, con la Academia de Historia, con las universidades, con los colegios públicos y privados, con las entidades nacionales, como las academias nacionales de historia, etcétera, que todos tenemos que unirnos para que sea una locura, para que el mundo celebre los 500 años con nosotros. No solamente Colombia y los países latinoamericanos, el mundo celebre con nosotros y traer a los pensadores más grandes de distintos idiomas para que nos cuenten su visión de qué vieron en estos 500 años, pero hacia dónde va una ciudad como Cartagena en el futuro. Y hay que hacer obras para los 500 años. Siempre se dejan obras importantes, pero si no comenzamos a hacerlo ya con fuerza, pues nos van a coger. Entonces creo que es un llamado también, me gusta que toques el tema, a que desde el liderazgo principal que tenemos, que es el del alcalde, cree ya una comisión que fue pensada, incluso en un acuerdo del Consejo ya está, en la propuesta de cómo debe funcionar ese comité. Carlos Ardila me lo recordaba hace pocos meses, me recordaba eso. Y tenemos que ese comité se conforme y que comience a trabajar con fuerza, mirando con grandeza lo que hemos logrado en estos 500 años para proyectarnos a 500 años más. Yo me apunto a esa propuesta, Nico. Creo que como ciudadano tengo toda la voluntad y el deseo de trabajar, de seguir trabajando por nuestra ciudad. Y qué mejor manera que celebrar estos 500 años de fundada. Quisiera terminar con unas preguntas rápidas que hacemos aquí al final para conocerte más, para que la gente te conozca más, pero sobre todo para seguir contribuyendo a nuestra ciudad. Empecemos por la más básica de todas y un libro que nos recomiendes que te estés leyendo, que te hayas leído. Bueno, hay un libro que me leo todos los días, que es la Biblia. Todos los días, de pronto un sábado, de pronto no, pero tengo años de leer todos los días la Biblia. Incluso me estaba viendo una serie con mi mujer, Los Elegidos, y ella se ríe porque yo voy diciendo los diálogos antes de que salgan. Y yo, mamá, no soy yo, mucha gente le estará pasando lo mismo que a mí. Sí, o sea, es impresionante cómo algo que influye tanto en uno como es la Biblia, uno no piensa que pueda transformarlo tanto y es impresionante el poder de transformación que tiene. Entonces, todos los días lo hago.
Y si es recomendar un libro que sea más la palabra, hay un libro que me impactó muchísimo a los 17 años, me lo recomendó un profesor que se llama El hombre mediocre. Y ese libro, junto con Confieso que he vivido de Pablo Neruda, es el único libro que me he leído 3 veces. Entonces, yo le recomendaría a la juventud que se leyera ese libro, El hombre mediocre, de José Ingenieros. Y Nico, si tienes alguna múltiples actividades, ya lo hemos sabido, pero ¿hay alguna actividad que realices fuera de tu ejercicio profesional? Sí, y muy poco, infortunadamente, que es navegar. O sea, si tú me preguntas a mí qué es lo que me gusta a mí, aparte de estar con mi familia, O etcétera, sea, después del el 4 mar, de marzo es. después del 4 de marzo de 1900, de años atrás, sí. Navegar, no, el mar. Todo lo que tenga que ver con el mar. Caminar frente al mar, bañarme en el mar, pasear, mirarlo, mirar el mar, navegar, porque soy navegante, aunque no todo el tiempo que quisiera, todo lo que tenga que ver con el mar, creo que es la segunda parte de mi existencia. Ahora para cerrar, una frase que quisiéramos que completes y es, en Cartagena debemos prender el foco por... Por la pobreza. Por la pobreza. Nico, de verdad te agradecemos muchísimo. Para nosotros es un placer tenerte aquí. A todos nuestros invitados, saben que nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, que sean parte de esta red. Les recordamos nuestra invitación de a todos aquellos que se inscriban, van a participar de una invitación para que 2 personas hagan parte de las comparsas que en la Fundación organizamos en la celebración de nuestras fiestas de independencia, es decir, para participar en el Cabildo de Getsemaní y en el bando de nuestras fiestas de noviembre. Los invitamos a que interactúen con nosotros, a que le envíen las preguntas que tengan a nuestro invitado especial, Nicolás Pareja Bermúdez, director del Universal, abogado, periodista y sobre todo una persona de la cual los cartageneros nos sentimos muy orgullosos de ser su amigo. Muchas gracias, Javi. Y me sorprende siempre la Fundación. Siempre están haciendo cosas. Y nunca me imaginé que iba a hacer este programa. Están en lo que hay que estar. Y lo felicito por esto. O sea, creo que es una manera bastante eficaz de comunicarse con los cartageneros. Y también una manera de enseñarnos a nosotros de cómo estar metidos en la ciudad hasta los tuétanos. Y por eso creo que hay que agradecerle a la Fundación Santo Domingo por esa decisión irrevocable de dar lo mejor de sí con la gente tan hermosa que tienen para servirle a la ciudad y para servirle a la región. Gracias, Nico.